Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. En el día de hoy, y como ya habéis visto en el título del vídeo, vamos a continuar con el vídeo que empezamos la semana pasada, en que en vuestra propia libreta, papel y lápiz, íbamos anotando todos nuestros ingresos y todos nuestros gastos de cada día para obtener una cuenta de explotación y saber dónde estamos, para saber por dónde empezar a gestionar, controlar los ingresos y los gastos de nuestro negocio y saber dónde estamos. Y a partir de ahí veremos qué es lo que tenemos que hacer. Pero en principio, lo mínimo es saber dónde estamos. ¿A qué me refiero? A saber cuáles son nuestros ingresos y cuáles son nuestros gastos para saber cuál es realmente nuestro beneficio. Y no, el beneficio no lo puedes mirar mirando cuánto dinero tenías al principio del mes en el banco y cuánto dinero tienes al final, porque eso es tesorería y estamos hablando de rentabilidad. Y son dos cosas distintas, las dos muy importantes, pero diferentes. Por cierto, antes de todo eso, quería daros las gracias por el apoyo que dais al canal. Gracias por los comentarios y las visualizaciones que ha tenido el vídeo de la semana pasada, que por cierto, este vídeo de esta semana no tiene sentido si no ves ese vídeo primero, con lo cual, primero aquel y luego este. Muchísimas gracias por los comentarios y ha habido comentarios que han dicho, oye Diego, vale, perfecto, ya tenemos la cuenta de explotación, beneficio bruto, ¿y ahora qué? O sea, ¿y ahora cómo seguimos para adelante para saber cuál es nuestro beneficio neto? Porque claro, como dijimos en el vídeo, te tiene que merecer la pena. Bien, pues eso es lo que vamos a hacer, así que, ¿estáis listos? Bien, vamos al lío. Os recuerdo que entonces teníamos esta cuenta de explotación en la que estábamos analizando los nueve primeros días de julio, en los que teníamos los ingresos de los 9 primeros días y los gastos por grupo de gasto de los 9 primeros días, así como los beneficios de los 9 primeros días. Es decir, estamos analizando, lo he repetido 3 veces a posta, los 9 primeros días de julio. Bien, pero esta cuenta de explotación no está completa. ¿Por qué? Pues porque llegamos hasta el beneficio bruto. ¿Qué significa beneficio bruto? Significa que hay una parte de beneficios o una parte de gastos que todavía no hemos metido y que tenemos que meter para saber cuál es nuestro beneficio neto. Y esa parte de gastos son los impuestos. Bien, el impuesto que más fácil vais a poder, o los impuestos que más fácil vais a poder controlar son el impuesto de sociedades y el IVA. Es verdad que el impuesto de sociedades se paga una vez al año, fantástico mes de julio, y que es cuando hay que hacer el pago, y los IVAs se pagan en cada trimestre, ¿vale? 4 trimestres al año. Sin embargo, creo que es muy importante que hagamos una previsión de cuánto vamos a tener que pagar en función de los ingresos y gastos que estamos teniendo cada día en el restaurante, de tal manera que a final de cada mes sí podemos, y ahora explicamos el sí podemos, retiramos ese dinero y lo guardamos en otra cuenta bancaria que se llame impuestos, para que cuando tengamos que pagar el impuesto de sociedades o cuando tengamos que pagar el IVA, no andemos buscando dinero por todos lados o intentemos en la medida de lo posible no tener que aplazar el impuesto, el pago del impuesto en varios pagos durante el año. Que, ojo, no pasa nada porque se haga, pero que siempre puede resultar más incómodo y empieza a ser esa rueda de la que hemos hablado alguna vez de la película Indiana Jones, que en cuanto que te tropiezas, la rueda te pasa por encima. ¿Por qué os decía retirar ese dinero, esa previsión, si podemos? Pues porque no siempre va a ser posible, porque seguramente necesitaréis esa tesorería, a lo mejor si estáis empezando, si las cosas van un poco justas, necesitáis ese dinero para tener cierto movimiento de tesorería. Bien, realmente yo para ese tipo de circunstancias casi os recomendaría más intentar tener con vuestro banco una póliza de crédito que no es un préstamo, sino que es dinero que puedes, que debes gastar y a que además debes de recuperar o de volver a meter. Es decir, al final se trata de que si tengo que hacer un pago gordo que no tenía previsto de 6.000 euros, lo saco de mi póliza de crédito para después y poco a poco ir metiendo esos 6.000 euros en pequeñas cantidades, por ejemplo, porque es verdad que es un dinero que está a nuestra disposición para consumir, pero que no tiene sentido coger los 6.000, gastarlos y ahora voy pagando mes a mes porque para eso entonces tenemos un préstamo que tenemos más tiempo para devolverlo que una póliza de crédito, ¿vale? Entonces, si tenemos posibilidad, lo suyo es que la previsión de pagos de impuestos lo saquemos de nuestra cuenta de explotación. Lo sacamos de nuestras cuentas, lo sacamos de nuestra caja, lo metemos en el banco en una cuenta diferente y cuando haya que pagar el IVA, mire usted, tiene usted que pagar 5.000 euros de IVA, como estos. ¿Por qué? Porque ya los he guardado, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que el IVA es un impuesto que recaudamos nosotros para Hacienda, con lo cual es un dinero que tendríamos que tener ahí, pues se lo cobramos a todos nuestros clientes.
Bien, y el impuesto de sociedades no. El impuesto de sociedades lo que grava es el beneficio que tiene la empresa después de quitarle a los ingresos todos los gastos deducibles, ¿vale? Así de simple. Entonces, el impuesto de sociedades al final lo que grava es vuestro beneficio. Cuidado con esto, que hemos hablado mucho de esto en el canal. Son los ingresos menos los gastos deducibles. Bien, ¿quién os va a presentar el ingreso? El impuesto, perdón. Seguramente vuestro gestor contable. Si eso es así, lo que es de vital importancia es que vuestro gestor tenga todas las facturas que necesite o que se pueda deducir para que el beneficio sea menor, con lo cual el pago del impuesto sea menor. Fijaros lo importante que es entonces que tenga toda la documentación, en lugar de que esa documentación esté en nuestra guantera del coche, en nuestro maletero o en nuestra casa o en el restaurante. ¿Qué significa eso? Que todos aquellos gastos, facturas que realicemos en el restaurante imputables a la explotación del negocio, se lo demos a nuestro gestor para que diga ingresos menos gastos, beneficio, y sobre ese beneficio hacemos el impuesto. Bien. En el caso del ejemplo que nos ocupa, de los 9 días de julio que habíamos visto en la cuenta de explotación de la semana pasada, también podemos calcular, evidentemente cuando se hace una hoja de Excel es más sencillo, porque 9 días, 10 días, 11 días, 3 días, 4 días da igual, porque tienes las fórmulas puestas, lo va haciendo solo, ¿vale? Quizá esto que vamos a hacer nosotros con el ejemplo que teníamos la semana pasada, de los 9 días de julio, anotándolos en nuestra libreta del hostelero, pues no tenga mucho sentido, sino que lo hagamos a final de mes, ¿vale? Pero bueno. Imaginemos que estamos a final de mes, como ya seguíamos con estos números, pues vamos a trabajar sobre estos números. Bien, vale. ¿Qué es lo que ocurre? Que el impuesto de sociedades es ingresos menos gasto y sobre eso un 25%, que es el beneficio un 25%. Pero claro, tiene que ser un beneficio neto. ¿Qué significa esto? Una rentabilidad no bruta o sin IVA, ¿vale? No sabía cómo explicarlo correctamente. ¿Qué significa esto? Que realmente lo primero que tenemos que quitarle es el IVA, porque en la contabilidad realmente no se contabiliza con IVA, el IVA no se contabiliza, es decir, los ingresos tendríamos que haberlos metido sin IVA, los gastos, todos los grupos de gasto tendríamos que haberlos metido sin IVA y tendríamos la rentabilidad sin IVA, ¿vale? Diego, pero es que tú nos has dicho que lo metamos con IVA. Sí, por dos motivos. Uno, porque para vosotros es mucho más sencillo meter ingresos y gastos con IVA y tener la rentabilidad con IVA, en lugar de estar deduciendo el IVA a la base imponible. Y segundo, precisamente para hacer este cálculo, para saber cuánto IVA voy a tener que pagar, ¿vale? Bien, entonces, hay dos tipos de IVA, el IVA repercutido y el IVA soportado. Ya hemos hablado en este canal sobre IVAs en este vídeo. Entonces, si queréis ir a verlo, aquí lo vamos a ver muy rápido. El IVA repercutido es el que yo repercuto al cliente, el que yo le meto al cliente en la factura, ¿vale? Y ese es el que tengo que pagar a Hacienda. Sin embargo, el IVA que yo soporto, el que me meten a mí en otras facturas, es el que yo puedo deducir. Con lo cual hay un IVA repercutido, el que yo repercuto, para la redundancia, y el IVA soportado, el que yo soporto en las facturas de mis proveedores, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer eso dentro de la cuenta de explotación que hemos ido anotando día por día? Pues aunque no os parezca que no, es relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque dentro de los ingresos, ¿vale? Nosotros solamente tenemos un IVA a la hora de ingresar en los restaurantes, que es el 10%, ¿vale? Con lo cual, lo que tenemos que hacer es hallar el 10% de esa cantidad. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es quitarle el IVA y después multiplicarlo por el 10%. Sí, es así, porque no es lo mismo quitar el 10% una cantidad que hacerle el 10% una cantidad. Que os parezca mentira, sale un número diferente, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? No vamos a discutir eso ahora, venga, que tenemos poquito tiempo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A los ingresos lo que voy a hacer es dividirlos entre 1,10 para quitarles el IVA, ¿de acuerdo? Si yo divido mis ingresos entre 1,10 voy a obtener la cantidad sin IVA. Bien, y esa cantidad sin IVA, que es la que yo he repercutido al cliente, la que yo he cobrado al cliente sin IVA, la voy a multiplicar por el 10%, que es el IVA. Y esa cantidad, o por 0,10, y si queréis, esa cantidad que me dé multiplicándolo por 0,10 es el IVA que yo he repercutido a mis clientes. Es decir, divido entre 0,10, divido entre 1,10 y multiplico por 0,10. ¿Vale? Y de esa manera, esa cantidad que sale al multiplicar por 0,10 es el IVA repercutido. Ese es el IVA que yo tendría que ingresarle a Hacienda si no tuviese ningún gasto. Pero ahora me tengo que restar los gastos, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a ver, tenemos 4 grupos de gasto. El coste de personal, que no lleva IVA, ¿bien? Luego tenemos el coste de, bueno, entendedme,
que es seguros sociales y tal, pero no lleva IVA. Luego tenemos el coste de las compras de alimentación y bebidas, y aquí tenemos un problema, y es que las bebidas tienen dos IVAs, el 10 o el 21%, ¿de acuerdo? Y la comida puede tener el 10 o el 4%, con lo cual tenemos diferentes tipos de IVA. Vale, ya sabéis que yo tiendo a simplificar las cosas. ¿Qué vamos a hacer? Como es un IVA que vamos a restar, vamos a ponernos en la peor de las situaciones y nos vamos a restar lo menos que nos podemos restar. Es decir, vamos a considerar que hemos comprado toda la comida y toda la bebida, incluido el vino que lo compramos al 21%, que lo hemos comprado al 10%, porque el cálculo es más sencillo, uno, y dos, porque de esa manera me pongo en la peor de las situaciones y siempre voy a guardar un poquito más de lo que realmente voy a necesitar de IVA, porque al deducirme todo lo que yo compro al 21%, el IVA va a bajar un poquito, ¿de acuerdo? Pero ya digo, por esas dos razones vamos a hacerlo al 10%. ¿Qué tengo que hacer? Exactamente lo mismo que he hecho con los ingresos. Coger el número total que tengo de compras de esos días o de todo el mes, lo voy a dividir entre 1,10 para quitarle el IVA que ya le había puesto, y a esa cantidad lo voy a multiplicar por 0,10. Y esa es la cantidad del grupo de alimentación y bebidas de IVA repercutido. Quietos ahí, ¿vale? De IVA soportado, perdón, el repercutido de los ingresos, de IVA soportado. Quietos ahí. No hacemos nada con esa cantidad, la anotamos simplemente, como estáis viendo aquí, la anotamos y se acabó. Bien, y ahora nos vamos al grupo de varios y suministros, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar las dos cantidades que tenemos en el grupo de varios y suministros, ¿vale? Y a esas cantidades le vamos a quitar el 21%, porque habitualmente son cantidades que van al 21% de IVA. A ver, las consultores os facturamos al 21%, el alquiler es al 21%, y hay una serie de otras, casi todo, es decir, la telefonía es al 21%, los programas de software son al 21%, todo eso es al 21%, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Por cierto, una cosa, vamos a quitar todo lo que sean pagos bancarios que no llevan IVA, ¿vale? Los vamos a quitar, los vamos a restar de esa cantidad. Oye, ¿cuánto le pago yo a los bancos? 1.000, vale, pues si tengo 10.000 de varios, ahora voy a tener 9.000, ¿vale? Y a esa cantidad, para ponernos en la prueba de situaciones de nuevo, para ajustarlo más a lo que realmente vamos a tener que pagar. Y esa cantidad de varios más suministros menos los bancos, la voy a dividir, en este caso, entre 1,21, porque le quiero quitar el 21% de IVA. Bien, nos va a dar una cantidad que es el grupo de varios y suministros sin bancos netos sin IVA, y a eso lo voy a multiplicar por el 21%. Según yo lo estoy explicando parece muy lioso, pero como sé que lo estáis viendo aquí no me preocupa tanto. Bien, divido ese grupo entre 1,21, lo multiplico por el 21% y esa por el 0,21, que es el 21%, y esa cantidad que me sale es el IVA que yo he soportado al 21%. ¿De acuerdo? Con lo cual tenemos el IVA que hemos repercutido de las facturas al 10% al cliente, el IVA que hemos soportado en las compras de alimentación y bebidas al 10% y el IVA que hemos soportado en el resto de los grupos de varios y suministros al 21%. ¿Qué tengo que hacer para saber el IVA que tendría que pagar o la previsión de IVA que tengo que pagar por esos días o por ese mes? Muy bien, cojo el IVA soportado, perdón, el IVA repercutido y le resto el IVA soportado. El IVA repercutido, que es el que yo he metido en las facturas, le resto el IVA que he soportado de las compras. IVA soportado, IVA repercutido, IVA repercutido menos IVA soportado es el IVA previsión que tengo que pagar por esa cantidad, ¿vale? Que habitualmente en un restaurante ronda entre el 4 y el 5% de sus ingresos, pero no lo hagáis así, hacerlo como yo os he dicho, IVA repercutido, menos IVA soportado al 10, menos IVA soportado al 21, IVA. Y esa es la cantidad de IVA de la fecha que estéis analizando que tendríais que sacar y guardar en el banco. Me da igual que lo hagáis cada 15 días, que lo hagáis en Excel cada 2 días, que lo hagáis o cada día, que lo hagáis cada 3 meses, me da igual, ¿vale? Pero que sepáis que ese es el dinero que tenéis que sacar. Evidentemente, si lo hacéis cada mes, cada semana o cada 15 días, es más fácil sacar ese dinero, no contar con él, que de repente hacer 3 meses que ya te lo va a hacer tu gestor y no tiene ningún sentido, ¿vale? Bien. Entonces, a la cantidad de beneficio bruto que nos había salido, ingresos menos gastos beneficio, ahora tenemos el IVA, con lo cual a ese beneficio bruto le vamos a quitar el IVA que nos ha salido, ¿vale? La diferencia entre el IVA repercutido y el IVA soportado. Y ese beneficio, que es el beneficio bruto sin IVA, es el que tenemos que tener en cuenta para el impuesto de sociedades. Es decir, a esa cantidad que nos ha salido
de nuestra rentabilidad que teníamos la semana pasada menos el IVA que tengo que pagar, esa cantidad que es el beneficio neto o bruto sin IVA, porque todavía le falta quitar el impuesto de sociedades, le vamos a hacer el impuesto de sociedades, que es el 25%, es decir, vamos a multiplicar esa cantidad por 0,25. Bien, la cantidad que nos salga multiplicando esa rentabilidad bruta sin IVA por 0,25 es lo que tenemos que pagar de impuestos de sociedades, con lo cual esa cantidad es la que tendríamos, repito, si podemos, que sacar de nuestra cuenta para ponerlo en una cuenta aparte como previsión de pago del impuesto de sociedades. Bien, si al beneficio bruto que yo tenía la semana pasada le quito lo que tengo que pagar de IVA, total, repercutido y soportado, y le quito lo que tengo que pagar de impuesto de sociedades que me acaba de salir ahora, esa, queridos míos, es vuestra rentabilidad neta. Ese es el dinero que os queda. Después de gestionar el restaurante, los días, en este caso estamos calculando para 9 días, pues eso es lo que habríamos ganado en los 9 días. Y como veis, con respecto al beneficio bruto que obteníamos la semana pasada, es un poquito más de la mitad, más o menos debe haber salido, o la mitad de lo que teníamos antes, ¿vale? Y eso es lo que os renta el restaurante. Y eso es lo que os digo siempre que tenemos que tener controlado para saber si nos merece o no nos merece la pena, o para saber, oye, ¿por qué no tengo dinero? Pues ahí está una de las respuestas. Aunque creo que en breve, en semanas posteriores, vamos a empezarnos a hacer preguntas con árboles de decisiones sobre por qué no tengo dinero, o por qué no vendo, o por qué gasto mucho, ¿vale? Pero bueno, eso será en los próximos vídeos. De tal manera que ahora tenemos una cuenta de explotación completa, nuestros ingresos, nuestros gastos, nuestro beneficio bruto, nuestro IVA a pagar, o la previsión de nuestro IVA a pagar, la previsión de nuestro impuesto de sociedad a pagar, y nuestra rentabilidad neta mensual, ¿vale? Evidentemente ahí sabéis que además está el tema de retenciones que tendríamos que pagar, pero que eso es imposible de calcular, pues depende de cuántas facturas tenéis de proveedores con retenciones, y además está la retención del personal, pero como hemos multiplicado el coste de personal con 1,5, debería de estar más o menos ajustado a lo que realmente tendríamos que pagar el coste de personal, incluyendo las retenciones, pues es el coste de empresa, ¿vale? Nada más, espero que no haya sido muy lioso, como lo habéis estado viendo aquí, supongo que ha ido muy bien. Agradeceros, como siempre, el que estéis ahí. Si os ha gustado esta información, si os ha sido válida, me encantaría que os suscribierais o que le dieseis a me gusta y que le dieseis a me gusta a este vídeo, por favor. Si queréis, aquí abajo donde pone gracias, me podéis invitar a un café, si os apetece. Y nada más, que nos vemos la semana que viene. Que tengáis cuidado ahí fuera, que está la cosa de bochorno horroroso, está la cosa regular por ahí fuera, y que nos vemos como siempre, la semana que viene. Gracias por todo, chicos. ¡Chao!